prácticamente ya profesionales reconocidos por su experticia en determinados temas, trabajan en empresas, trabajan en el Estado, en otros ámbitos. Bueno, Julio le va a comentar un poco como geólogo qué es lo que hace él y siempre está trabajando con biólogos, así que lo va a comentar. ¿Se ve ahí, Nelly? Ahí está presentando, Bien, ¿sí? ya lo llamo. Bueno, porque el expositor está ahí también en el mismo lugar. Sí, tengo que aclarar algunos detalles. Claro, porque si no van a decir cómo. Ah, ¿Qué hace claro. ahí? ¿Qué hace ahí? Sí, ahora dejo un rato de compartir. Volviendo a nosotros, Julio Meyer, que fue su profesor de Ciencias de la Tierra, es mi esposo hace 30 años, así de fácil. Así que ahora está acá con ustedes, lo dejo de vuelta. Presentate, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Hola, Julio. Bueno, quedas con los chicos. sí, en esta ocasión creo que fui invitado, no especialmente por ser el esposo de la profesora Lupo, ni tampoco por mi trayectoria como docente en la facultad, un poco a contar la experiencia de varios años de trabajo en temas de gestión ambiental, ¿sí? Brevemente, y para dar un ejemplo de un caso que ustedes creo que ya les repartieron los materiales. No les repartieron todavía los materiales, ya lo vamos a ver. Perfecto. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, yo les quería contar que yo durante varios años, antes de dedicarme de lleno nuevamente a la universidad, por una cuestión laboral, me dediqué a temas de gestión ambiental, ¿sí? De distinto tipo, y lo hice hasta hace unos 2 o 3 años aproximadamente, ¿sí? Eso me llevó a trabajar tanto desde Jujuy, en distintos lugares del país, como a trabajar en Patagonia, y en Buenos Aires para una empresa que se dedicaba a la construcción de grandes obras de gasoductos, de plantas compresoras, etcétera, etcétera, es decir, distintas actividades vinculadas a gas y petróleo. Eso por un lado. Por otro lado, también trabajé al final de esta etapa como auditor de una norma de gestión ambiental, es una norma internacional, que es la norma ISO 14001, para una empresa de origen alemán, y eso me permitió auditar empresas en el país, pero también en Bolivia y en Chile, ¿sí? La verdad que fue una experiencia muy linda, diversa, y también en los trabajos de consultoría participé en algunos estudios de impacto ambiental, generalmente vinculado a mi especialidad o mis conocimientos, y también en un estudio muy particular que se hizo para el gobierno del Perú, que es una evaluación ambiental estratégica. Brevemente, la idea mía es contarles al respecto, a ver, en relación a las tareas realizadas, ¿sí? Como para que tengan una noción, ¿sí? Mi cargo de gestión ambiental en la empresa, ¿sí?, implicaba la coordinación de las tareas que se hacen de protección del ambiente en distintas obras que estaban funcionando en distintos lugares de Argentina y Latinoamérica, ver que se cumplan determinados estándares, y también esos estándares generalmente eran derivados de los estudios de impacto ambiental de los que vamos a hablar hoy. Es decir, el estándar básico de la protección del ambiente lo da el estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental, por eso, son uno de los pilares para la gestión del ambiente. ¿Se me escucha bien? Bien. Por otra parte, la empresa tenía certificada un estándar internacional, que es la norma ISO 14001,
yo empecé a trabajar con ese estándar y me especialicé, y luego de trabajar en esta empresa me convertí en auditor de esta norma internacional ISO 14001. Esa norma de gestión es como una especie de receta de cocina, cómo deben trabajar las empresas para cumplir con ese estándar, y ese estándar es voluntario, ¿sí? Es decir, en principio ninguna empresa debería estar obligada a certificar ese estándar. Es decir, nos va a brindar herramientas metodológicas de trabajo para poder demostrar cómo estamos trabajando en relación al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, para dar algunos ejemplos de esa norma, nos obliga a cumplir con la ley, pero no solamente a cumplir con la ley porque esto es obligatorio para todo el mundo, sino también bueno, digamos, ocuparnos de verificar que se está cumpliendo con la ley. Por lo tanto, tenemos un doble trabajo, no solamente cumplir como cumple cualquier vecino, sino que detectar qué leyes tenemos que cumplir y cumplirlas. Otro trabajo interesante en relación a la protección ambiental ha sido un asesoramiento para el gobierno de una evaluación ambiental estratégica, que es como un estudio de impacto ambiental, pero esta evaluación ambiental estratégica se realizó a principios de la década pasada y cumplía todo el sector energético del Perú con una proyección a futuro. La diferencia entre la evaluación ambiental estratégica y los estudios de impacto ambiental es que se aplica a grandes proyectos o programas y es de carácter no vinculante para el gobierno. El gobierno lo va a tomar como una orientación. Es decir, la evaluación ambiental estratégica va a presentar escenarios de futuro en caso de que los gobiernos tomen determinadas orientaciones en sus políticas, ¿sí? Estos son algunos aspectos de gestión ambiental que son relevantes. Ahora vamos a pasar a ver el caso del estudio de impacto ambiental de un gasoducto, que es una aplicación específica que a ustedes les va a interesar, estimo yo. Aquí les muestro inicialmente, no sé si están viendo, unas fotos del área de trabajo. Esto es en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? De distintos lugares por donde atraviesa el gasoducto, ¿sí? Para que entiendan, yo les voy a pasar estas fotos así simplemente como para que se puedan ubicar. Se trata de una zona ligeramente ondulada de la llanura pampeana, ¿sí? Y aquí en las fotos vemos, en esta primera foto vemos escrito PK 12 más 485. PK es progresiva kilométrica y nos da la ubicación lineal desde el inicio del gasoducto, ¿sí? En este caso, en este lugar iría el tramo de 12 kilómetros más 485 metros del gasoducto. Los estudios de impacto ambiental se hacen en forma obligatoria antes de realizarse los proyectos y son un requisito para que los proyectos puedan iniciarse. Caracterizaciones de suelo se hicieron en distintos lugares. Aquí vemos como ejemplo la ubicación al costado del camino. Es una zona agrícola y ganadera, ¿sí? Y se puede ver distintas fotos del lugar. Aquí, por ejemplo, en el relevamiento que se hizo en el terreno, podemos ver cómo el gasoducto necesariamente va a tener que cruzar el camino, por lo tanto va a implicar alteraciones a la gente que circula por allí. Si bien es un camino secundario de tierra, va a ser necesario en su momento tomar precauciones. También puede afectar a una cuneta o puentecito que pueda haber allí, ¿sí? Es decir, todo ese tipo de situaciones se tienen en cuenta. En este caso, por ejemplo, la construcción va a afectar el ingreso a un campo. Ahí vemos al propietario tratando de ingresar, ¿sí? Y distintas situaciones que se pueden ir dando durante la construcción
de la obra. Aquí vemos la circulación de un camión lechero, lo cual nos da una idea de las actividades económicas que se hacen en el lugar. Este circula todos los días y tiene que llegar a todos los campos. Aquí vemos nuevamente cómo puede afectarse el acceso a otro establecimiento. Todo ese tipo de situaciones sociales y naturales se tienen que relevar a lo largo del estudio. Aquí vemos la proximidad a una vía de tren, también un pequeño renoval de acacia, ¿sí? Todo lo que es información ambiental y social es relevante. A ver si podemos ver los archivos de... A ver, los archivos de un momento. Bien, mientras se abre el archivo yo les voy comentando. La idea de un estudio de impacto ambiental es ver y reconocer las características del ambiente antes de que se desarrolle un proyecto, ¿sí? De modo tal de saber cuáles son las condiciones originales y evaluar los potenciales efectos que tendría la implantación de ese proyecto. Sí, todo eso nos va a llevar a tener una lógica de trabajo, ¿sí? Y esa lógica de trabajo viene determinada por la autoridad de aplicación. ¿Lo pueden ver al archivo? ¿Se ve el archivo? Profe, disculpe, veo un mensaje que dice que no lo puede abrir a la imagen. Ah, bien. Ya lo vamos descubriendo. Yo sigo contando, ¿sí? Bueno, los estudios de impacto ambiental no son todos iguales, no es lo mismo un estudio de impacto ambiental como los que escuchamos hoy en día para la construcción de determinado proyecto en la ciudad de Jujuy, o estas obras de gasoducto. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada tipo de proyecto tiene una autoridad de aplicación. En el caso de los gasoductos, la autoridad de aplicación es el ENARGAS, ¿sí? ¿Lo están viendo ahora? La carátula de un estudio. Sí, ahora lo estamos viendo. Ahora refuerzo de gasoducto de alimentación general, sí. Gracias, gracias. Este es un ejemplo viejo, pero muy interesante porque es sencillo de explicar, ¿sí? Aquí lo que se puede hacer es una obra de gasoducto de creo que unos 10 kilómetros aproximadamente para estas localidades, para llevar el gas a estas localidades de la zona de Lincoln, ¿sí? En el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el proyecto se realiza de acuerdo a la norma NAC 153 de Enargas, ¿sí? Ustedes recibieron un link, creo que hay un archivo que tiene la NAC 153 que actualmente está en estado de revisión, ¿sí? Esto quiere decir que está para ser consensuada. Esa norma es una guía de todo lo que debe contener este estudio. Es decir, si se hace un estudio de impacto ambiental para que sea considerado y evaluado por Enargas, debe contener todos los aspectos que están incluidos en esa norma. Debe ajustarse totalmente a esa norma. Si necesitamos hacer un estudio que deba ser evaluado por la provincia de Jujuy, vamos a tener que cumplir con la normativa vigente en la provincia de Jujuy. Si necesitamos hacer un estudio para la Secretaría de Energía de Nación, la Secretaría de Energía tiene su normativa específica. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque los criterios van a variar, por un lado, y por otro lado, porque requiere de conocimientos especialistas evaluar los impactos potenciales de un gasoducto, ¿sí? Es decir, no solamente es importante
saber sobre impactos ambientales, sino específicamente sobre qué características tiene la obra o el proyecto que va a impactar, va a impactar el ambiente. En ambiente consideramos tanto lo social como lo ambiental, como hemos visto recién en los ejemplos de las fotos, ¿no? Bien, si vemos aquí rápidamente, a partir del índice, el índice, como les decía, está dado por la norma NAC 153, tiene un resumen ejecutivo, que es un resumen del proyecto, ¿sí? Las siglas que se aplican, cómo se hizo el trabajo de evaluación ambiental y el marco legal. En el caso se puso normativas nacionales y normativas provinciales. También puede haber, si estuviesen disponibles, si se consiguen, normativas municipales. Es decir, todo el rango de normativas ambientales, y acá hay algo que es importante, aquellas normativas que sean aplicables. ¿Sí? Supongamos estamos haciendo un estudio sobre el gasoducto, si hubiese algo sobre la Convención de Protección a algún animal patagónico y no estamos en Patagonia, posiblemente es una norma que no tenemos ni que citar porque no es aplicable al proyecto. Dentro de lo que es el proyecto, ¿sí? Tenemos una caracterización del proyecto, es decir, cuál es el proyecto que vamos a realizar. Eso obviamente cuando trabajamos nosotros haciendo el estudio nos lo va a dar generalmente el área de ingeniería, cuál es el proyecto que se quiere implementar. En este caso era un gasoducto, ¿sí? Todo lo que es ingeniería, normas constructivas, qué logística va a tener, qué recursos va a requerir, las obras y servicios de apoyo necesarios, tipo de residuos que se espera que genere, tratamiento, los equipos y maquinarias que vamos a tener que emplear para la construcción, cuánta mano de obra por etapa está prevista emplear, las fases de la etapa constructiva, ¿sí? Las fases son algo, cómo se sucede en el tiempo, las distintas actividades de la obra, y en una síntesis la etapa de operación y mantenimiento, es decir, cómo va a ser cuando funcione la obra que estamos realizando y qué mantenimiento va a requerir, y una etapa final de abandono o retiro de instalaciones. Este estudio de impacto ambiental requiere una línea de base ambiental o diagnóstico ambiental de base, que es lo que normalmente nosotros conocemos, que participan muchos colegas, ¿sí? Donde caracterizamos clima, geología, topografía, edafología, hidrología superficial y subterránea, vegetación, fauna terrestre, ecosistemas y áreas naturales protegidas. Todo eso es un capítulo y se debe referenciar a la situación actual previa a la implantación del proyecto. Es decir, qué línea de conocimiento tenemos ahora antes de que exista esta obra, ¿sí? Luego tenemos lo mismo para la información social, ¿sí? Que vamos a considerar los asentamientos humanos que existen actualmente en el área, qué infraestructura, equipamiento y servicios se dispone, qué transporte, planes y proyectos que estén vigentes, por ejemplo, si hubiese un plan de realizar un asfalto en el área donde vamos a trabajar, o de accesos, o de telefonía, usos del suelo y lo que es arqueología y paleontología como información de base. Y después vienen los capítulos de caracterización y evaluación de impactos ambientales. Rápidamente les muestro, digamos, posteriormente siguen, bueno, todo lo que es la interpretación de los impactos ambientales y los anexos fotográficos, etcétera, etcétera. Todo este ordenamiento que les estoy mostrando es parte de lo que nos exige la NAC 153. No hay nada que se pueda hacer fuera de la NAC 153, como les decía. En el punto 13.3 está el programa de gestión ambiental, que ustedes lo tienen aparte de ese documento, ¿sí? Ese documento va a indicarles qué medidas se van a hacer para hacer la gestión ambiental desde la etapa de construcción en adelante, ¿sí? Ya lo vamos a ver por separado, ¿sí? Bien,
Rápidamente les puedo ir mostrando algunos aspectos que son relevantes. Creo que era vamos a ver cómo se caracteriza. Bueno, alguna caracterización cualquiera podemos ver en las acciones para evaluar indicadores de impacto. Podemos considerar el ancho, la apertura de pista, accesos y excavación de zanja, ¿sí? Aquí es cuando se va a abrir la pista para instalar el gasoducto, es decir, como un camino sobre el cual se va a construir una zanja donde va a ir el caño enterrado, ¿sí? Todos saben lo que es un gasoducto por las dudas, es un caño que conduce el gas desde un punto a otro, ¿sí? Bien, tenemos acá lo que se ha determinado, lo que se espera hacer, que el ancho de pista sea de 11 metros, la superficie afectada en forma directa tanto, se determina la superficie de vegetación a eliminar sobre la base de los reglamentos hechos, el ancho de la zanja y la profundidad que va a tener esa zanja donde va a ir el caño, la longitud de la traza, 12 kilómetros y medio, el volumen de suelo, es decir, todos los cálculos previos que nos permiten después determinar qué acciones tenemos que hacer para controlar ese impacto, ¿sí? Porque abrir la pista y hacer una zanja implica impactos ambientales específicos. También instalación de obradores especiales y toda una serie de actividades específicas que tienen que ver con la construcción del ducto, ¿sí? Cómo se va a llevar la tubería al lugar, las soldaduras, etcétera, etcétera. Con este listado de acciones que requiere la construcción, nosotros podemos determinar posteriormente cómo esto afecta el ambiente que vamos a caracterizar, ¿sí? Vamos un poquito más adelante. A ver, capítulo. Que hay datos de distintos tipos de población. A ver, un poquito más arriba. No sé. Bien, para evaluar los impactos ambientales, nosotros tenemos que considerar distintas situaciones. Por ejemplo, como les decía recién, las etapas que tiene el proyecto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que hacer una evaluación de cuáles son los impactos ambientales que genera el proyecto más relevantes. Porque en general las normas nos indican que es muy importante que el trabajo de protección ambiental se dedique a controlar especialmente los impactos ambientales más significativos. Es decir, no son todos iguales. El que sea más significativo, el que mayor daño puede causar, debe requerir más esfuerzos y mayores controles. Por eso es importante esta evaluación de aspectos ambientales. Es decir, ¿qué etapa de nuestro trabajo, bajo qué condiciones podría generar un impacto que se considere significativo o relevante para la obra? Con eso nosotros vamos a poder prepararnos para atender ese impacto. Por ejemplo, puede ser significativo la posibilidad de que construyendo nuestra zanja rompamos la fibra óptica que provee internet a toda una región. Eso puede ser significativo, y es que nosotros lo evaluamos de ese modo, ¿sí? O la ruptura de otro caño que conduzca el agua a esa población, ¿sí? Lo dejamos sin agua a una población, eso puede ser un impacto grave, o electricidad, etc. Por eso la organización de nuestro trabajo va apuntado a eso, ¿sí? Bueno, en las etapas del proyecto nosotros nos concentramos en construcción y operación, que son las dos grandes etapas que tenemos. O sea, construir el gasoducto y después, cuando ya está listo, operarlo, ¿sí? Acá algunos ejemplos de las acciones impactantes que tiene la construcción del ducto, que es instalación de acopios y obradores, generación de residuos, generación de ruido y emisiones a la atmósfera, movimiento de equipos y maquinarias, excavación y zanjeo, cruces de caminos y rutas y accesos, como estuvimos viendo en las fotos, cruces de canales, lo que es el desfile y movimiento de cañerías, o sea, los caños de ductos, cuando tienen que ser ubicados en el lugar donde van a ser soldados, se llama desfile, soldadura, revestimiento y gamagrafía, que sería la etapa de unir los caños y evaluar su estado.
Cuando se los entierra, se los tapa. Bueno, después viene una etapa de limpieza, prueba hidráulica y secado para ver en qué condiciones está la cañería, una recomposición final. Y después todo lo que tenga que ver con las contingencias. Las contingencias serían aquellas situaciones que se escapan al estándar y no generan una emergencia de tipo ambiental. Todo eso se consideró como etapas o acciones impactantes para las distintas etapas del proyecto. En la operación, simplemente la verificación periódica de las instalaciones, mantenimiento y las contingencias. Es decir, es una etapa mucho más simple, pero no exenta de riesgos. Después también hubo un análisis del medio afectado, natural o medio socioeconómico. Dentro del medio natural, suelos, agua, flora y fauna, aire, y en el socioeconómico, población, la actividad económica y el patrimonio. A su vez, por ejemplo, en suelos vimos calidad y estructura del suelo, patrones de drenaje, de erosión, acumulación, para el agua, calidad del agua superficial, agua subterránea, y por ejemplo, en socioeconómico vimos para la actividad económica la demanda de insumos y servicios, generación de empleo, actividad productiva. Son categorías que presentamos para los distintos factores ambientales para que puedan ser afectados por la obra. Luego, todo esto, como les reitero, es siguiendo las indicaciones que da la norma NAC 153, ¿sí? Analizamos los efectos potenciales de las etapas del proyecto analizadas. Por ejemplo, cuando vimos para el medio natural, los suelos pueden ver afectados la calidad y estructura del suelo, con un cambio de las características del suelo, que se alteren sus propiedades físico-químicas, bacteriológicas, estructurales, fauna edáfica y potencial agrológico por disposición de sedimentos, etc. Es decir, nosotros cuando construimos el ducto movilizamos suelo y por lo tanto podemos afectar su calidad. ¿Sí? Para ir a otro ejemplo de población en medio socioeconómico, el modo de vida. Podemos alterar el modo de vida cotidiano, que se verá afectado el normal desplazamiento de los pobladores de Vallauca, que es uno de los pueblos que están cerca de la obra, y los establecimientos del área de influencia por la restricción de paso en la ruta 64 y disminución de velocidad de los trabajos lindantes. ¿Sí? Saber que estamos trabajando en caminos y por lo tanto eso es uno de los impactos sobre la población que esperamos que se produzca. Todo esto, como les reitero, es previo a que se realice cualquier tipo de proyecto. En la etapa operativas, de modo similar, hay otro tipo de impactos esperados, ¿sí? También sobre el medio natural y el medio socioeconómico. Bien, luego, para hacer una matriz cualitativa, se hace una caracterización con signo e intensidad, desde los impactos que serán de carácter neutro, los positivos y los negativos. A su vez, con estos colores, diferenciamos impactos positivos bajos, medios y altos, impactos negativos bajos, medios y altos. ¿Sí? Esa es una clasificación. Luego la persistencia, que es transitorio o permanente, y la extensión focalizado o distribuido. La caracterización cualitativa de los impactos. Luego pasamos a la matriz de importancia de impactos ambientales. ¿Sí? Vamos a ver aquí una valoración de indicadores que van a determinar cuál es la importancia del impacto. Y ahí, como dijimos anteriormente, tenemos el signo positivo para lo beneficioso y el negativo para lo perjudicial. También vamos a valorar la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, si es reversible o no, la sinergia, es decir, si se van sumando distintos impactos, si es acumulativo, si es directo o indirecto el efecto, y si es una periodicidad, tanto irregular como continuo, y qué recuperabilidad tendría estos impactos. Finalmente, la misma NAC 153 nos da una fórmula para valorar la importancia, que es la que ven aquí,
Esto la pueden, la pueden ver porque está en la norma que se está actualizando actualmente, esta fórmula. La pueden copiar. No, creo que eso no ha cambiado nada por ahora. Y aquí también, para la importancia del valor, de acuerdo al resultado que nos da, vamos a tener una interpretación. Si va a ser negativo, bajo, moderado o alto, de acuerdo al resultado que dé. ¿Sí? Lo mismo para el positivo. Se hace una valoración relativa, dándole 500 puntos a la valoración para el medio socioeconómico y otros 500 puntos al medio natural. A su vez, le damos una ponderación a los suelos de hasta 150, agua 100, aire 50, flora y fauna 200. Eso nos suma 500, lo mismo que para el medio socioeconómico, población más actividad económica, 300 más 200 nos da 500. Este es el criterio con el que se ha trabajado. Con esos antecedentes pasamos a la matriz de evaluación cualitativa de impactos ambientales, donde, bueno, vamos aplicando ¿cómo se llama? La interpretación que habíamos, los colores, los de colores, tanto para los positivos como para los negativos, ¿sí? Pero lo más importante se encuentra aquí, donde aplicamos una evaluación de importancia de los impactos ambientales para cada una de las etapas de construcción y de operación. ¿Sí? Les hago sintético porque creo que no tengo muchos minutos y me falta bastante, disculpen, pero tienen el material y cualquier cosa me pueden hacer alguna consulta. Aquí podemos ver aplicados, ¿sí?, los resultados de la evaluación, por ejemplo, para la calidad y estructura del suelo, ¿sí?, con la aplicación de fórmulas, con impactos negativos de menos 26, menos 25 en distintas fases. Por ejemplo, los acopios y obradores vamos a tener un impacto de menos 26, que es bastante bajo, esperado, ¿no? La generación de residuos menos 25 en cuanto a la calidad y estructura del suelo va a afectar poco a los suelos, etcétera. ¿Sí? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que la calidad y estructura del suelo va a tener impacto positivo, especialmente en la recomposición final, lo cual suena lógico porque se va a restaurar los suelos de modo similar a las condiciones originales. ¿Sí? Cada uno de los factores ambientales es evaluado para las distintas etapas y se obtiene un resultado que nos indica el grado de impacto que va a recibir en cada momento de la obra. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la generación de empleo. La generación de empleo por el empleo que ofrece el proyecto va a ser siempre positiva, ¿sí?, con distinto grado de impacto de acuerdo a la etapa o a la fase del proyecto que estemos considerando. Pero bueno, va a variar entre 36, 38, 39, ¿sí?, con los momentos de mayor actividad del proyecto. ¿Sí? Bien, eso como evaluación general. Después hacemos una síntesis de la interpretación que hacemos con recomendaciones, cómo ha impactado sobre el medio físico, biológico y socioeconómico. ¿Sí? Y esto nos permite dar las líneas de trabajo que vamos a ver ahora en el programa de gestión ambiental. Un segundito, estamos allí. El programa de gestión ambiental es parte del estudio de impacto ambiental, no es independiente, ¿sí?, se presenta como un todo. Es importante destacar que el estudio de impacto ambiental tiene la particularidad de que lo presenta la empresa o el organismo estatal que quiere implantar el proyecto, ¿sí?, pero con la particularidad que una vez aprobado tiene el programa de... A ver, una vez que está implantado
el estudio de impacto ambiental y es aprobado por la autoridad de aplicación, en este caso el ENARGAS, tiene valor de ley. Es decir, la empresa que está a cargo de los proyectos tiene que cumplirlo, ¿sí? Tiene que cumplir con todo lo que dice ahí. Es decir, muchas veces se realiza un estudio de impacto ambiental, pero no se tiene en cuenta su valor, ¿sí? Que no es solamente una forma de cumplir con una autoridad presentando un estudio y siendo aprobado, sino que contiene pautas que deben ser cumplidas. Y las pautas que deben ser cumplidas son las que figuran en el programa de gestión ambiental. ¿Mm? ¿Lo están viendo en el programa de gestión ambiental? Sí, sí, se ve. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, aquí el programa de gestión ambiental, como les decía, es complementario al estudio de impacto, ¿sí? También con los mismos, el operador que es Camus y Gaspampeana, el contratista Víctor Contreras, ¿sí? Bien, aquí vamos a pasar más rápidamente. El programa de gestión ambiental se va a componer del plan de protección ambiental, es decir, qué medidas vamos a ir tomando para proteger el ambiente, el plan de contingencias ambientales, que es precisamente cómo nos preparamos y cómo reaccionamos ante una contingencia ambiental. También tiene un plan de auditorías ambientales, ¿sí? Con un cronograma y con unas características especiales. Para realizar en este caso son auditorías realizadas por terceros, es decir, por un lado está el organismo que es el ENARGAS, por el otro lado está la propietaria del proyecto, que en este caso era Camus y Gas del Sur, Gas Pampeana, perdón, y por otro lado está la empresa constructora. Tiene que venir un tercero que haga una auditoría ambiental del proyecto, es decir, ir y verificar que se está cumpliendo con todas las pautas reflejadas en el plan de protección ambiental. Un control periódico que puede ser al principio, a la mitad y al final de una obra y durante la operación. Y también un plan de abandono o retiro, es decir, qué va a pasar con todas las instalaciones una vez que se produzca el final de la vida útil de la obra, ¿sí? Cómo se va a poder proceder. Bien, aquí vemos, este es el plan de protección ambiental, brevemente. Vamos a ver un ejemplo de, bueno, aquí lo que tiene de interesante, qué obligaciones tiene la empresa, y dentro de la empresa, por ejemplo, el responsable ambiental, el auxiliar ambiental de la obra y el responsable o jefe de obra, ¿sí? Que es lo que deben asegurar ellos para que esto funcione. Y después las medidas en la etapa de construcción, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, algún ejemplo cualquiera de estos. A ver, vamos a elegir uno, ¿sí? Están así como fichas, tal como lo ordena la NAC 153. Aquí habla de la capacitación, es decir, está previsto, acá indica cuáles son los temas que se van a capacitar en medio ambiente, la comunicación. Por ejemplo, la gestión de residuos, ¿sí? Un tema ambiental que es conocido por todos, describe qué impactos hay que corregir o prevenir, que afecta a la flora y fauna, la calidad y estructura del suelo, las aguas residuales subterráneas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso está definido, ¿sí? Se aplica a todos los sectores y las medidas que son preventivas, o sea, para prevenir la contaminación por residuos, es una descripción técnica y se explica qué metodología se va a emplear para la gestión de residuos, ¿sí? En este caso, este tipo de obras, además de los residuos domiciliarios, puede generar pequeñas cantidades de residuos peligrosos. Y la generación de residuos peligrosos implica el cumplimiento de leyes especiales para el tratamiento y el transporte de residuos peligrosos. Por lo tanto, la empresa constructora deberá contratar e inscribirse con el transportista y operador de residuos peligrosos. Esto es uno de los requisitos, uno de los tantos requisitos que se le pone para la gestión de residuos. ¿Sí? Bien, y vemos que hay especificaciones para residuos cloacales, para residuos domésticos, residuos de obra o chatarra, residuos peligrosos, residuos patogénicos. Los residuos patogénicos tienen que ver, por ejemplo, si hay una enfermería o algo, primeros auxilios, siempre queda algún pequeño residuo patogénico, aunque no sea
residuos radiactivos, por ejemplo, que tienen que ver con las radiografías o la gammagrafía que se hace de las soldaduras. ¿Sí? Hay una empresa que hace el control de que las soldaduras estén bien hechas para que no haya problema. Y este tipo de fichas son las que le van a ordenar a la empresa que durante la etapa de construcción cómo realizar la gestión de residuos. Es el punto de partida para su gestión de residuos. ¿Sí? Bien, así tenemos una serie de fichas. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver cuando pasamos la ficha y vamos a ver si... Un segundito. La operación y mantenimiento. Aquí tenemos, perdón, los anexos de estas fichas. Tenemos, por ejemplo, registros de necesariamente información que debe disponer la empresa durante la etapa de obra, un registro para reclamos y o sugerencias, para estar abiertos a que dentro del personal que trabaja en la empresa o de fuera puedan recibir reclamos o sugerencias. Por ejemplo, si hubiese durante la obra un problema con algún vecino que se siente afectado por la obra, deben tener algún tipo de registro para que quede asentado qué es lo que está reclamando. Acá debe hacer un seguimiento de reclamos o quejas, ¿sí? También tienen que tener un registro de capacitación. Hay capacitaciones que tienen que ver con plan de gestión ambiental, programas de gestión ambiental que son obligatorias. ¿Sí? Vemos acá toda la información, día, hora, nombre y apellido, ¿sí? Ese registro es auditable. El plan de contingencias o plan de contingencias ambientales está destinado principalmente, como vemos acá, proteger la vida, reducir la magnitud de los impactos ambientales y las pérdidas económicas de cualquier tipo, en ese orden. ¿Sí? Aquí brinda las obligaciones de la empresa contratista y las responsabilidades, que es en este caso principalmente el responsable de seguridad y de medio ambiente. También tiene que haber una organización de un jefe de respuesta a contingencias ambientales, o sea, alguien tiene que ser, debe ser el que tenga la responsabilidad, un rol para el responsable ambiental, etcétera. Para distintas funciones que se presentan en la obra deben estar los roles asignados en cuanto a lo que es las contingencias o riesgos. Bien, pide específicamente para la obra un análisis de riesgo y menciona como riesgos más importantes, como ejemplo, incendio, explosión, derrame de combustible, erosión. Y, bien, considera en la evaluación de riesgo qué probabilidad existe de ocurrencia, ¿sí? Desde prácticamente de casi de imposible ocurrencia hasta una certeza de que eso va a ocurrir, y la magnitud va desde nula hasta magnitud grave, y con eso se hace una evaluación de riesgos de incidentes ambientales. Desde lo máximo, digamos, cuando da valores máximos de probabilidad y magnitud, estamos en una zona de mayor riesgo. ¿Sí? Aquí vemos, bueno, la condición de 3,4 en adelante se considera inaceptable, por lo tanto se debe evitar este tipo de tareas. Bien, de este modo, se generan distintos planes de contingencia para incendios, para explosiones, etcétera, etcétera, que ustedes van a tener que aplicar obligatoriamente durante la obra. ¿Sí? Resumiendo, lo que les presenté, lamentablemente un poquito corto, pero bueno, estoy a disposición para ampliar si lo necesitan. Este tipo de proyectos se implanta en toda obra que entrañe medianamente el riesgo ambiental. Las mismas autoridades de aplicación, que pueden ser tanto la provincia, la nación o algún organismo específico, ya tienen evaluado distintos tipos de proyectos que implícitamente tienen un riesgo involucrado. ¿Sí? Ese riesgo es variable, por lo tanto, están categorizados estos proyectos. El formato de trabajo, les reitero, está dado por la normativa legal. No es
no es libre el formato, no se agrega o saca información de acuerdo al criterio del evaluador, sino que se tiene en cuenta lo que la normativa ambiental vigente exige, ¿sí? Es decir, tenemos que trabajar con la normativa ambiental aplicable para nuestros proyectos. Y es muy importante conocer muy bien sobre las características de los proyectos que se van a implementar. No solamente conocer sobre el medio ambiente natural y socioeconómico, sino además conocer sobre qué características tiene el proyecto, ya sea una actividad industrial, turística, minera, petrolera, gasífera, o un comercio. Ese tipo de actividades hay que conocerlas porque con eso podemos saber cómo esas actividades pueden afectar el entorno, ¿sí? Es decir, hay que lograr formar equipos de trabajo que sean amplios y completos. En el caso de los biólogos, yo creo que es una gran oportunidad de entender que los temas ambientales son una oportunidad no solamente para el presente, sino para el futuro. Entender muy bien el entorno natural y los desafíos que tenemos es muy importante. La cantidad de puestos de trabajo que hay en estos temas es creciente y creo que las ciencias naturales en general tienen un gran desafío de entender el desarrollo e incorporarse a futuro en este tipo de actividades. Como les decía, a mí me tocó no solamente trabajar en estudios de impacto ambiental, sino en evaluaciones ambientales estratégicas y como auditor líder de una norma internacional que es la ISO 14001. En todos los casos son perspectivas muy distintas, pero complementarias entre sí. Es decir, cómo nuestro desarrollo de la protección ambiental. Y siempre digo que la gran diferencia que podemos hacer nosotros como profesionales es nuestra formación. Bueno, si hasta aquí llegué, cualquier cosa, si ustedes tienen alguna consulta que hacer, estoy a disposición, y si no, más adelante. Sí. Sí, chicos, bueno, está abierto para consultas. Fui muy rápido, parece que los asusté. Yo tengo un ruido de fondo porque tengo una saxofonista en la casa ahora. Muy bien. Muy bien. Básicamente eso, les debo decir que en mi trabajo previo a la universidad, en la etapa que estuve trabajando fuera, he trabajado con muchos colegas de distintas profesiones. Los hay biólogos, geólogos, licenciados e ingenieros en recursos naturales, entre otros. Y creo que está bueno si ustedes pueden tomar conciencia del rol importante que tiene esto para la sociedad, no solamente como carrera profesional, sino un trabajo bien hecho, es un aporte muy grande para la sociedad. Creo que hay que ver en forma muy inteligente el futuro que tienen este tipo de estudios, ¿sí? Que debo decirles, siempre viene acompañado por algún tipo de exigencia legal, o no solamente eso, sino a veces la exigencia viene de organismos crediticios internacionales que piden mejores estándares ambientales. Por lo tanto, esto es creciente y creo que el coronavirus va a dar la posibilidad de que haya cada vez más exigencias ambientales para la sociedad las va a pedir, y creo que no solamente debe haber más, sino que tiene que ser mejor el trabajo nuestro, cada vez mejor. Y ese es el desafío que tenemos para adelante. Muchas gracias y estoy a disposición cuando me necesiten. Muchas gracias, Julio. Bueno, chicos, como verán, a veces es difícil hacer consultas mientras está hablando el profesor.